Hoy no hay mesa, o sea, hay medio mesa, porque solamente vino Hernán Gómez. Le mandamos un abrazo allá a Juan Ignacio Zavala. ¿Cómo estás, querido Hernán? Buenos días. Muy bien, Luis Cárdenas, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Se siente la ausencia Ya no vino. de la derecha. Se siente y además sí está a la derecha. Está a la derecha. Está a la derecha, sí, derecha. Mira, gráficamente en el... nunca lo pensamos, pero es cierto, él está en la derecha, tú estás en la izquierda. Sí. Hoy Muy no orgulloso, está pareja esta mesa. Bueno. Hoy no está pareja. Qué gusto verte. Pero él por voluntad propia, o sea, No, sí, nadie lo censuró, nadie lo castigó, nadie lo corrió, nada. Un abrazo allá a Juan Ignacio. Saludos. ¿Qué semana, no? ¿Te acuerdas Sí, que la porque Semana uno Santa dice, era ya una estamos de semana vacaciones, tranquila? y no. No, O sea, está para los cañón. periodistas, analistas políticos, comunicadores y toda esa especie, no hubo descanso. A ver, antes, aunque trabajaras, a mí me tocaba muchas veces trabajar en Semana Santa, pero las notas eran bien relax. Sí. O sea, no había gran cosa, había por ahí alguna notilla, eso se hacía más grande, pero no de este tamaño, la intensidad de la información está cañona. No, pues lo de Iberdrola es una notota. Lo de Iberdrola está cañón. Ayer lo anunció el presidente. ¿Cómo viste eso? Pues mira, no me he metido a ver como los detalles del tema. Yo la verdad es que ya estaba como entrando mentalmente en mi vacación y esto como que me quitó de mi vacación. No, pero bueno, digamos que si la portada del Reforma es en contra de la medida, yo tendería a estar a favor. La Reforma está en contra de la Pues medida. sí, porque además es una opinión la portada de Reforma. Crece el monopolio, ¿no? O sea, pues según la Constitución, en lo energético no hay monopolios, no se consideran monopolios. Hay un artículo de la Constitución que lo dice específicamente, ¿no? Luego, la decisión de estatizar las plantas de Iberdrola no tiene el más mínimo sentido, dice su nota. Bueno, o sea, es un analista, que le sabe mucho a temas ¿aquí? energéticos, es Meléndez. Ah, es cierto, es Jorge Meléndez. Ya, le sabe mucho el tema. Tienes razón. O sea, pensé que era es muy de derecha, pensé que era pero un editorial le sabe del propio periódico. No, es de una nota de análisis de Jorge Meléndez. Digamos, pero es al que ponen en portada, ¿no? Sí, el que más resaltan. Entonces, yo creo que es una medida interesante. No es una nacionalización El presidente como tal, pero digamos sí le da una mayoría a la Comisión Federal de Electricidad sobre el control de la producción nacional. De la generación de energía, obligan de alguna manera a Iberdrola a vender, porque ya no lo estaban dejando operar. Pues es muy relevante. Pues, Esta es la política de las más importantes para el presidente de la República y la ha impulsado y pues él debe estar contento. No entiendo bien todavía de dónde van a sacar 6,000 millones de dólares. Es dos bocas, es un poquito menos de lo que ¿no? pensaban de Dos Bocas. Ajá. O sea, porque originalmente Dos Bocas era 8,000 y bueno, ya va como en 16,000, casi 20,000. Pero es un fideicomiso que es privado, pero al mismo tiempo tiene grandes fondos del fideicomiso de infraestructura, lo que se supone que era para carreteras y construcciones y cosas así. Bueno, pues se ocupó para comprarle a Iberdrola. Va a estar interesante, bueno, ya pero lo platicaremos. El presidente ha sido consistente en este tema. Yo creo que desde el principio nos dijo que iba por ahí. Eso sí. Es una política energética nacionalista, o sea, a nadie ha engañado. Eso sí, nunca Entonces, engañó. Sí, qué sorpresa. Bueno, sí, es una amanecimos sorpresa. hoy con ese asunto. Oye, la semana pasada publicaste una investigación súper interesante en torno a una, ya es exconsejera, ¿no? Exconsejera del Instituto Nacional Electoral. Sigue siendo consejera. Sí, sigue siendo consejera. Ella, Luis, es de las consejeras que entraron en 2020. Ah, cierto. En este proceso que la verdad estuvo mucho mejor que el actual. O sea, fue un proceso bastante más kosher, bastante más cuidado, hubo consensos, el comité técnico hizo un trabajo bastante bueno, digamos, pero pues por lo visto se les fue, por lo visto no tan bueno, porque se les fue un perfil de los 4 que entraron, un perfil que fue 20. ¿Te acuerdas cuando Mario Delgado era el coordinador de los diputados? Y la verdad es que esta consejera que entró, cuando entró Carla Humphrey, exactamente, y entró también Faz, y Ucbic Espadas. Martín Faz y Ucbic Espadas. Bueno, esta consejera era de las que más fuertemente promovió Morena. Recuerdo que John Ackerman defendió mucho su candidatura y y otra gente del gobierno. Claro, porque pues, estaban buscando meter a alguien que estuviera un poco más cercanos al partido en el gobierno, ¿no? Eso es claro.
Y pues ella de alguna forma no lo dijo públicamente, pero sí se comprometió a bajarse el sueldo. O sea, como que en teoría iba a comprar bastante la agenda de Morena. Luego resultó que ni siquiera la compró, ¿eh? ¿Por qué? No se bajó el sueldo. Bueno, ninguno, ¿no? Uno se bajó el sueldo. ¿Ah, sí? Sí. Uno se bajó el sueldo, nada más uno. Los demás no. Ok. Pero además tampoco ha votado con el gobierno muchísimas cosas. O sea, las posturas favorables para nada, ¿eh? O sea, Sí, o sea, no fue 4T. Y ha sido muy inconsistente, porque, por ejemplo, en el tema del Plan B, votó a favor de la controversia constitucional, pero luego se ve que como que le llegó un regaño o algo, porque salió en los medios a hablar en contra de la controversia, o sea, hablar a favor del Plan B. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo? O sea, entonces que es como que primero poco vota consistente. en contra y luego vota, y luego va ahí. Sí. Lo Entonces apoya, también, ¿no? Obviamente, pues, yo creo que incluso la gente de Morena que la promovió ya de decir, híjole, mano. Norma de la Cruz. Norma de la Cruz. Esta consejera, la verdad, no ha destacado mucho. Que hasta ahí en nada su- ilegal, ¿no? O sea, pues No, o sea, es no se quiso bajar el inconsistente, sueldo, no le es entró, pero inconsistente. nada ilegal. Nada ilegal. Hasta ahí nada ilegal. Pero hay 3 cosas que sí son ilegales A ver. y que son graves. 2 tienen que ver con el hecho de que no cumplía los requisitos para ser consejera electoral. ¿Por qué no cumplía? Pues no los cumplía, Luis, porque, mira, primero, y están claritos en la Legipe, Sí. tú no puedes haber adquirido otra nacionalidad, ella la adquirió. Ah, sí, Y que 2, tú tienes, ahorita, Ajá. y 2, tú tienes que haber residido 2 años antes en México y tener Ok. residencia en México, y no la tenía. Ella estaba casada con un británico. Ok. Y vivía, yo creo que en Inglaterra y en varios países porque trabajaba en cosas de observación electoral, en temas electorales a nivel internacional. Parece que en ese tema tenía una carrera más o menos sólida. Bueno, pues fíjate, Luis. Ella en 2013 se nacionalizó como británica. Ya Reforma había filtrado el tema de que no era mexicana. Ok. Pero nunca habían exhibido, por ejemplo, el acta de naturalización. Yo conseguí el acta de naturalización. Ahí se prueba que desde 2013 ella había contraído Es británica. otra nacionalidad británica. Es México Sí. británica. Y hay un artículo de la Legipe que lo dice clarito. No, que no puedes saber, creo que es el 30 y por ahí lo cité en una de mis artículos. ¿Es la ley de procedimientos electorales? La Legipe, ajá. Que dice clarito, no, de los requisitos, uno de ellos es no haber contraído otra nacionalidad. O sea, Está clarito, es un artículo de la ley. Tú puedes decir, bueno, no estoy de acuerdo con esa ley, no, es pero está violentando, discriminatoria. ahí ya está violentando la ley. Sí, o sea, tú puedes decir, no estoy de acuerdo. Sí, pues la verdad es, a mí sí se me hace un anacronismo. De hecho, ya se quitó para los ciudadanos en general la imposibilidad de tener doble nacionalidad, porque afectaba además a muchos mexicanos en Estados Unidos. Pero, pues es la ley, o sea, ella tenía que haberse sujetado a lo que decía la ley. Y si la ley tenía un artículo que decía esto, la única manera de que la ley no le afectara era interponer un juicio. Quiso interponer un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero lo hizo de forma extemporánea. Entonces, ella no estaba protegida, digamos, contra esa ley. Hay un fallo por ahí que tiene que ver con un noble, pero no con la figura del consejero. Entonces, no hay una jurisprudencia en ese tema. Entonces, por donde lo quieras mirar, ahí incumplió la ley. Segundo, ella no residía en México. Pero lo peor de todo, Luis, es que si tú ves el currículum que ella entregó a la Cámara de Diputados, ahí clarito dice, trabajaba en misiones electorales, estaba en Somalia, estaba en no sé dónde. Y además, no solo eso, en 2018, en el proceso electoral en México, se acreditó como observador, no eres observadora la figura, pero se acreditó como parte de la misión extranjera, como británica. O sea, ya se había ostentado en la México elección del 18. con otra Ella nacionalidad. venía como observadora electoral algo de Gran así, Bretaña. De Gran Bretaña, ajá. Consultora de Gran Bretaña. Sí, o sea, venía como no como extranjera. mexicana. Entonces, ante el propio INE, ella ha tenido 2 nacionalidades. Sas. Eso es súper grave. Pues sí, es ilegal. Es súper ilegal. Pero entonces, por lo que respecta a su residencia, o sea, ella tendría que haber vivido 2 años en México, no la tiene. Y me pongo a investigar, ¿y qué encuentro? Pues que el domicilio que dio en su credencial de elector es un domicilio en Avenida Baja California, no voy a citar el número para no exponer sus datos personales, bueno, no son de ella, pero bueno, la colonia Roma,
ese domicilio, ella dio esa dirección como si ahí viviera. Y no vive ahí. O sea, es una residencia, es una prueba de residencia falsa. Okay. La consejera Norma de la Cruz dio una prueba de residencia falsa. Yo consulté todo esto con la consejera. Me reuní con ella. Con Norma de la Cruz. Pedí, sí. ¿Qué te dijo? Le pedí pruebas, documentos. Bueno, primero reaccionó muy defensiva y me dijo que como que casi que yo por qué tenía su credencial de elector, que yo por qué tenía datos personales de ella, que yo ¿por qué? Porque usted es una funcionaria pública y todo lo que usted haga, o sea, su vida privada es pero al de final interés de cuentas, público. periodista, pues haces esas cosas. Y es de interés periodístico. Bueno, pero estaba muy indignada. Luego lo que me dijo es que ella subarrendaba. Okay. Ahí. Y le dije, bueno, si usted subarrendaba, pues debe tener pruebas de que subarrendada. ¿Un contrato? No. Recibos de algún tipo, algo que haya domiciliado ahí, banco, nada. Bueno, ¿qué otra prueba? Una transferencia de la renta, ¿no? Si tú subarrendas, pues le pagas a tu inquilino, a tu... Que es medio raro subarrendar en la Ciudad de México, por cierto, ¿no? O sea, que tú rentes y además esa renta se la rentes pero a alguien suponiendo más, que... no te dejan tan fácil. Puede pasar. Suponiendo que ella rentaba un cuarto en ese departamento, ¿no? Que puede pasar, digamos. Que viviera todavía un poquito como estudiambre en esa época, sí. no sé. Y más ahí en esa zona también de la Condesa, ¿no? Bueno, Roma. Dame una transferencia. Y la respuesta fue, es que yo pagaba en cash. Entonces no tengo pruebas. Lo único que mandó fueron los estados de cuenta de donde se ve que retiró dinero en efectivo. O sea, muy difícil sustentar. Y luego hay una tercera, un tercero elemento de la investigación, Luis, que es aún pues más Ay, me está zumbando el oído. ¿Qué será? ¿Alguien estará hablando mal de mí? Seguramente alguien está hablando mal, se ha llamado mal de Norma mí de la en Cruz este momento, ¿verdad? Sí. Tal está vez abierto el Norma micrófono, por cierto. Si nos quiere todos, llamar para aclararlo, yo ya le dije que mis espacios también estaban abiertos, para aclarar esto. Pero fíjate esto más grave, Luis. Hay evidencias de que ella le cobró moches a su coordinadora de asesores durante 2 años. ¿Cómo que le cobró moches a la coordinadora de asesores? Pues sí, tengo yo... a ver, yo tenía la versión de que todos los meses le cobraba 10,000 pesos. Ah, ¿el diezmo? Casi. Que le tenía que depositar a su mamá, a su señora madre en la cuenta. ¿Cómo crees? Sí. Y luego esos 10,000... ¿Y tienes las transferencias sí, o algo? No, espérame, checa. Eran 10,000 y luego se lo subieron a 15,000. Ok. Luego se lo quisieron subir a 20 y ella ya dijo, no, ya no. Y ahí parece que la corrieron. ¿Cuánto ganaba la coordinadora? Como 90,000 pesos. Sí, pues casi un diezmo. Sí. O sea, y después ya casi el 20%. Y espérate, y entonces yo, cuando le hablé por teléfono a la consejera, le digo, oiga, quisiera saber si es cierto que... Soltó una carcajada así como de, qué absurdo es eso es una tontería. Pues tontería o no, pero yo tengo los estados de cuenta del banco HSBC de la coordinadora de asesores, donde clarito se ve que cada quincena le depositaba 15,000 pesos, 5,000 y luego 10,000. 7,500. Ok. Porque es la quincena. Y además los pagos eran también, los moches también eran sobre el aguinaldo, sobre el bono que les dan a los que trabajan en el INE en tiempo de elecciones. O sea, manchado. Bueno, otra vez recurro a la consejera ya con esta información. Yo tratando de hacer las cosas muy correctamente, ¿no? Que siempre pidiendo la versión de la parte afectada. Y otra vez me dice que ella se manejaba en efectivo, que esta persona, que su coordinadora de asesores, era como su... que le manejaba las finanzas personales. Muy extraño, ¿no? Porque no tendría por qué unas coordinadoras de asesores hacer tu trabajo personal de pagarle. Pero entonces que ella le daba dinero que era de la consejera, que se lo daba a su mamá como parte del manejo que hacía de sus finanzas personales. Bueno, señora consejera, que suena bien su versión. Usted puede probar entonces que le transfería, porque ella decía que eran 30,000 pesos, que se los pasaba a la coordinadora de asesores para que ella lo moviera, ¿usted para tiene pagar pruebas la de eso? luz y cosas así. No, es que me manejaba en efectivo. Pues qué gusto por el efectivo tiene la consejera, ¿no? En todo se maneja en efectivo. 30,000 pesos en efectivo. Bueno, ¿dónde están las pruebas? Sí. O sea, movía según ella le daba 30,000 pesos mensuales a la coordinadora. ¿Cuál sería el sentido de tú sacar 30,000 pesos, dárselos a tu coordinador de asesores y que tu coordinador de asesores... que te pague la luz y esas cosas, ¿no? ¿Qué hacía? Digo, no debería, pero...
No ¿Es debería. justificación? Sí, pero digamos, es una justificación creo que bastante ¿La endeble. coordinadora dice que eran moches? Porque ahí está la denuncia. No, O sea, claro. Si la coordinadora es la que estaban afectando y ella dice, oye, ¿sabes qué? Esa eran consejera moches. Norma de la Cruz me cobraba un moche, pues ahí Y sí. también ya hay investigué el investigación. domicilio donde supuestamente residía y ahí me dijeron que desde hace 12 años vive una persona y nunca ha rentado a nadie. O sea, también niega que le hayan rentado a esta persona. Entonces, creo que es grave todo esto. Y después de lo uno que dice, publicaste, ¿cómo ¿te ha hacen los hablado? procesos ¿O de has selección? platicado con ella? No, platicamos antes. Pero después no ha habido Escuché su reacción, versión. no ha querido una réplica, nada. No, pero yo le dije desde el principio, le dije, mira, yo esto lo voy a sacar porque... Ajá. Digo, No, pues es tu chamba, pues es chamba pues es mi periodística, trabajo, ¿no? pues, Y no es porque tenga investigación, ya. una simpatía hacia el partido en el gobierno y hacia la 4T, me voy a callar cosas que Sí. hace gente en nombre de la 4T. Porque pues esto, la verdad, sí violenta lo que creo que son los valores 4Tistas, ¿no? O sea, le dice a la gente de la 4T que se va a bajar el sueldo, luego no se lo baja. Que esa es inconsistencia. Pero lo que estas traes de cosas los son muy datos, bueno, uno de que no es mexicana, es británica, y bueno, no coincido contigo, debería de cambiarse esa ley, pero hoy por hoy, pues fue una violación de la ley. Y el Pues tema sí. de los moches está gravísimo. Gravísimo. Está gravísimo. Pero ¿sabes saber qué? ¿Qué pasa ahí? Lo grave es que todos los consejeros Ajá. andan en cosas parecidas, ¿eh? He Es estado lo que te quería investigando, he estado preguntar. preguntando y hay ahí una cosa como de que se protegen mucho entre sí. Fíjate, Es una manejan cofradía, es aquello. una cofradía. Y también los Ajá. que llegan por la 4T terminan siendo parte, ¿eh? Pero hoy ya cambió Todos mucho, ¿no? ¿O no? ¿Cómo Pues lo has vamos a ver, ojalá que no se corrompan, porque ¿sabes qué pasa? Tú llegas ¿Cómo y viste a tienes... Guadalupe Tadei? Ahorita platicamos. Ajá. Tú llegas y tienes 720,000 pesos para asesores y Ajá. los puedes distribuir como quieras. Cada uno. Entonces hay algunos que de ahí le pagan a un chofer, que de ahí le pagan a un asistente personal, que de ahí cubren cosas personales, 720,000 desvían esos pesos recursos muy que- fácilmente. ¿Al mes? 720,000 pesos al mes para asesores. Es mucho ¿Qué? dinero, Luis, claro. ¿Es Entonces, neta, Hernán? Sí, entonces es mucho dinero. 720,000 pesos cada consejero para asesores. Sí, yo ese dato lo he sí sacado es mucha muchas veces. lana, ¿no? Pues es muchísima 720,000 lana. varos para asesores. Entonces, claro, cuando le metes tanto dinero así, pues la gente también te corrompen. O sea, entonces lo que termina pasando es que usan ese dinero para pagar otras cosas. No, Lo sí, desvían, es fácil desviar. O sea, yo te digo a ti, ay, Luis, Sí, ¿quieres eres ser mi asesor en el coordinador y te INE? lo paso. Pero luego me pasas En esa lana y yo efectivo, con pues, esa claro, lana ajá. pago otras No, cosas. pues es un moche que por desgracia está permanente en este gobierno, en los gobiernos anteriores y todos lados. Entonces yo creo en que al los nuevo contratos INE de las empresas hay que incluso, exigirle, a los nuevos consejeros hay que exigirle una transparencia ejemplar. Ajá. Yo creo que tienen que decirnos qué hace cada uno de sus asesores. ¿Por qué necesitan a todos sus asesores? ¿Cuánto cobra cada uno? ¿Cuáles son sus entregables? Que por transparencia podamos pedir y saber qué hace cada uno. Porque sí hay mucho dinero en el INE, Luis. O sea, sí hay mucha lana. mucho Eso es dinero que no se necesita. Bueno, Tenía Tadei, yo ese dato, ¿eh? 720,000 varos de asesores. yo no pues lo tenía ese puedes dato. consultar por Sí. transparencia. Yo lo he sacado varias veces. Sí, ahí está publicado. lo acabo de ver, pero no lo El tenía. consejero presidente tiene más. ¿Cuánto Consejero tenía? presidente creo que tiene como 30 asesores. El Ex Lorenzo consejero. Córdoba, ex consejero presidente. Ahora Hoy colaborador columnista de Latinos. Latinos. Por cierto, yo cuando vi ese tuit de Lorenzo Córdoba diciendo que regresaba al instituto, bueno, ya lo sabíamos, y que iniciaban sus colaboraciones diarias en Latinos, te juro, Luis, que pensé que era una cuenta parodia. O sea, parece broma. Sí, ¿Por la qué neta sí te- se hubiera esperado tantito. O sea, la neta sí. no Una te manches, hubieras o sea, esperado tantito. oye, Y luego te vas a un medio que es prácticamente militante anti-4T. Lo cual yo creo que se vale que haya medios así. Sí, Que haya medios anti-4T, pero pro disimula 4T. tu sesgo. Que Lorenzo Córdoba lo haya... Trata de es su cuidar. Yo creo libertad, que lo hace hacer para que provocar. quiera, pero- Está ya en la provocación. Está en la provocación, pero perdón. Es casi como si se hubiera anunciado que se sumaba al consejo asesor del PAN. O sea, Ujú. es casi lo mismo. Latinos es Se va a casi. la oposición. Es más, yo te diría, Eso sí. Latinos y Reforma son mejores partidos de oposición que el PAN de Marco Cortés. Sí, son los totalmente verdaderos de acuerdo. partidos políticos de Sí, oposición en totalmente este de país. acuerdo. A ver, Hacen tienen más militancia. fuerte, son más fuertes. Y Mucho se más vale, los fuerte. medios hacen eso, ¿no? Los Sí. medios deberían de hacer Hay eso. de está todo, padre. y también se vale que haya La medios jornada, que pues, defiendan es a la 4T Como el partido Morena. y esa pluralidad nos enriquece también, que haya de todo. O sea, ¿Ves a Lorenzo? no diría yo que debe desaparecer Reforma, pues. No, pues es lo que él es diario. Por también cierto, no inventes. ¿le puedo decir algo? Sí, a ver, ¿qué llevas No, media hora porque diciendo sí. cosas? ¿Quién te ha dicho que no
lo digas. Sí se me hace importante decir, balconearlos, porque fíjate que mi nota esta de la consejera, se la fusilaron. Oye. Sí salió publicada en Reforma. Es muy penoso para mí tener que decir esto, la verdad. Pero primera sí creo plana, que hay que decirlo, porque si yo fuera reportero del Universal o de Televisa, no lo hubieran hecho. Pero como lo saqué en la octava. En la octava, ¿no? Yo lo saqué el miércoles en la octava. Pero como en el Universal el domingo. Ellos ningunean a los medios chicos, como que a la octava creen que la pueden ningunear, y a mí también. Y entonces sacaron la misma nota, pero sin darle un solo crédito, diciendo que lo de los moches, todo. La portada fue el sábado. Fue el sábado, ok. Fue el sábado. Digo, eso no se hace, ¿no? O sea, digo, si alguien de Reforma nos está escuchando, pues den crédito, ¿no? Yo creo que si ellos critican a Yasmín Esquivel por plagiar, pues que no plagien también los de Reforma, ¿no? Que den el crédito a quien saca una nota. Está bien, bueno, o sea, ahí dicho. Oye, ¿cómo viste a Tadei? Tadei. A ver, tiene 9 familiares. El hijo. Todos los hijos están en Morena. Están en puestos de Morena. Es el director de Litio MX, el hijo. Sí, a ver, llegaron... La 4T tiene mucho de nepotismo. Pero cañón. Es un movimiento que se fue haciendo de gente de confianza del presidente, y el presidente tiene un vicio. Eso viene del presidente en el fondo. Tiene un vicio. Él cree que la honestidad es hereditaria. Él cree que si tu papá era un hombre probo y honesto, el hijo también lo va a ser. Por ejemplo, él creía que Julio Scherer Ibarra iba a ser un hombre honesto, leal a las causas de la izquierda por ser hijo de don Julio Scherer García, y la verdad se equivocó. Y entonces yo creo que ese es un vicio que tiene el presidente. Y entonces hay muchos allegados a la 4T, pues que vienen ¿no? De la cosa familiar. Entonces, bueno, en el momento en el que buscan perfiles para el INE, pues la 4T no tiene gente, digamos, pues no tiene en mucha lo gente, electoral. No tiene gente en lo electoral, y la gente en lo electoral, la verdad, Luis, suelen ser más bien anti-4T. O sea, los grandes expertos en tema electoral en México no suelen ser muy pro-4T. Bueno, es que... Y si quieres buscar gente cercana, yo me pongo un poquito en la cabeza. No estoy justificando, nomás digo. Dijeron, bueno, pues hay que buscar, pues a quién. Bueno, pues a la hija de Berta Luján, al pariente del Tadei. Sí, o sea, si no hubiera sido Tadei, hubiera sido Berta, ¿no? Sí, o sea, que y la verdad es que a mí no me encantó, no me dio la mejor impresión. Pero bueno, hay que decir también que del otro lado, pues también había una que otra figura que también estaba muy ligada a la oposición. O sea, también en las listas había algunos muy ligados a la oposición. Pero bueno, ya viendo lo que ha sido Tadei, yo me puse a investigar su trayectoria como en Sonora, por ejemplo. Electoral. Ella tiene una buena experiencia electoral. Y además yo investigué con actores políticos de Sonora de otros partidos y tienen buena impresión de ella, y no creen que haya actuado con sesgo a favor de la izquierda, por ejemplo, en sus decisiones. O sea, por ejemplo, gente de MC la respeta. No, entonces tampoco hay que prejuzgar. Hay que darle la oportunidad de que demuestre lo que... ¿Tú lo ves un cambio radical? Ya se fue Lorenzo Córdoba, que no sé por qué ustedes odian tanto. Ya se fue Ciro Murayama. ¿Ustedes quiénes? No sé a quién te refieres. A ver, simpatizantes de la 4T, tú mismo, Hernán, aquí has dicho yo no que Lorenzo odio Córdoba, a Lorenzo. No, a mí Lorenzo me parece un tipo muy inteligente, ¿eh? Pero no le tienes así como le que tengo medio respeto tirria, intelectual. Pero más allá del respeto intelectual. Me ¿no? parece que le hizo daño que... al INE, y me parece que tú no puedes usar una institución para tu lucimiento y protagonismo personal. Pero ya se fue. Y llenarla tanto de tu propio sesgo político ideológico. Ya se fue. Se fue y va a cambiar. Ahora lo vamos a leer en Latinos. ¿Va a escribir o va a hablar? Pues, va a hablar, ¿no? Según yo, va a salir en todo, video. ¿no? Va a escribir, va a hablar, va a decir que la democracia está en peligro, va a decir que el INE ya está capturado. Ya, o sea, puedo ya escuchar lo que va a decir. En mi cerebro ya lo estoy escuchando. Podremos tener un audio de... Sí, va a ser videocolumna. A ver, creo que por ahí tenemos una. Pero bueno, ya se valora eso. ¿Lo ves en la cárcel, por ejemplo? No, eso me parece un exceso, un absurdo. Él ha dicho que lo van a perseguir. A mí esas cosas que hace Adán Augusto yo no las comparto. Empezar a amenazar con que los van... Primero ni los van a investigar, hombre. Pero me parece como una provocación tonta, me parece como dar la impresión de un gobierno autoritario que persigue a quienes no piensan igual. Y la verdad creo que es un grave error decir este tipo de cosas. Seguramente hay irregularidades en el INE y que se tienen que investigar, pero amenazar con
Me parece un exceso, me parece que no está bien y ni va a pasar. En fin, son provocaciones del secretario de Gobernación que anda en la carrera presidencial, como lo que dijo de Marcelo Ebrard, de que él era el responsable del tema de los migrantes. Se pasó de lanza. Pero déjame decirte de Tadei, me gustó, por ejemplo, que dijera que no hay que confundir el papel de actores políticos al papel de autoridades electorales. Me gustó que dijera que sí se va a reducir el sueldo y ganar menos que el presidente. Porque esto, más allá de que por qué tiene que ser el sueldo que determina el presidente y por qué si son órganos autónomos y bla, bla, bla. Pero la verdad es que sí hay un mandato de una mayoría de la gente, Luis. O sea, sí el tema de la austeridad, de reducirse los sueldos, es un tema que el presidente... Eso puede ser muy excesivo, sí, el sueldo, ¿no? Pero además tiene... Yo sí creo que tiene un cierto mandato de las urnas. Y no puede ser que los órganos autónomos se sustraigan del mandato de las urnas y digan, no, a mí no me importa. Yo soy autónomo. No, y es una lástima y la defensa de la autonomía... Porque podría ser más fácil, podría ser más barato, sí, podríamos ahorrar algunas cosas. Tendríamos que ser muy claros en ese sentido, porque la defensa del INE ya es a ultranza, ¿no? Me llamó la atención. Yo creo que después de 14 años de trabajo te tienes que llevar una lana. Sí, pues es justo, pero no 10 millones de pesos. Pues no. O sea, y viene esta radicalización en donde entonces defiendo, porque yo defiendo al INE y a capa y espada defiendes que te llevas 10 millones de pesos. O sea, neta. Sí. No. Estamos muy polarizados y por desgracia eso nos impide poder cambiar estas instituciones. Y yo creo que tal vez le trae un viento fresco al INE. Por ejemplo, pero no iba a ser muy solapado. Por ejemplo, ha dicho que va, no sé, pero por ejemplo ha dicho que va a haber más colegialidad en la institución, o sea, ser menos personalista. O sea, yo creo que con el hecho de que sea menos protagónica le va a ayudar a la institución, que se vea la institución, no la persona del consejero o consejera presidente. Y luego también, pues que haya dicho que hay que hacer las elecciones más baratas y reconocer que nuestra democracia sí, es muy cara. O sea, yo creo que esas cosas con las que está empezando, diciendo, están muy bien. Y lo demás dices, va a ser solapadora, no va a ser... Bueno, hay que verlo. O sea, hay que verlo, no hay que prejuzgar. Hay que darle la oportunidad a ver qué pasa. De demostrar, ¿no? Digo, porque Reforma ya se fue súper aborazados. Pues sí, perdón que sí te doy tanto a Reforma, pero Reforma sacó en portada una foto de supuestamente de ella, de Tadei, con la familia Tadei, con López Obrador, que había dicho que no la conocía, diciendo, miren, sí la conocía. Estaba mal la foto. Estaba mal la foto. Sí, no era. Y Luis, perdón, pero si tú publicas aquí una foto que está mal, al día siguiente, cuando vas a rectificar, tienes que publicar aquí la rectificación. A ver, ¿quieres ver? Aquí. No, sí, aquí abajo. Que eso lo hacen todos los medios. Aquí. O sea, son así. Pues sí, pero horrible. Perdón, pero si te equivocaste, que todos nos equivocamos, rectifica en primera plana, no en planas o sea, en el mismo lugar donde apareció la nota. A ver, dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337. Como no está Juan Ignacio Zavala, dígale usted de cosas a Hernán Gómez. 5571-131337. Es un discurso muy chafa eso de ganar menos que el presidente, viendo cómo se están disparando sus obras, sus presupuestos y además cómo se roban tantas cosas. Ganar menos que el presidente, sí, pero lo de Segalmex, 15,000 millones de pesos. ¿Puedo contestarle? Sí. Seguro que la persona que escribió eso gana 3 salarios mínimos, pero defiende los sueldos de 250,000 de los funcionarios. Pues allá él le mando un saludo, porque luego justo la gente que defiende salarios altos y eso es la que gana peor. No se identifique, señor, con los de arriba, identifíquese con el interés de los de abajo. A ver, te propongo esto, te doy el comentario, respondes rápido y así nos vamos con varios. Si quieres y si puedo responder. No, pues sí, puedes responder todo lo que quieras. A ver, ¿quién te censura? Si puedo, o sea, si tengo la capacidad. ¿Quién te dice de cosas? El presidente se bajó el sueldo porque no tiene que pagar nada. Y entonces, ¿cómo tiene a su hijo estudiando en Inglaterra? No sé cómo tenga a su hijo estudiando en Inglaterra. Pero, pues, también la señora tendrá su sueldo. No sé. O sea que la coordinadora del INE va a ser igual que Delfina, dicen aquí, por lo del diezmo.
Pues yo no investigué el tema de Delfina, pero bueno, sí te puedo decir que he visto ese caso también en otros. Lo he visto en todos los partidos de todos los gobiernos, ¿eh? Lo de los esta diezmos. persona ya te dijo que no, que él es abogado, que gana bien y que lo que le preocupa es la gente que está abajo. Ok, qué bueno. Luis, si te fijan, Hernán es pro 4T, sí, pues por eso lo tenemos, porque es pro 4T. Y Juan Ignacio no es pro 4T, es anti 4T, pero al mismo tiempo llegan a conclusiones muy Graben raras. la silla vacía de Juan Ignacio Zavala como en los debates no para vino, que se vea que la sí silla, hubo la pues, invitación. Aquí no está, pues es Semana Santa. Luis, si te fijas, Hernán es pro 4T y también critica a los seguidores de la 4T. Jamás he escuchado a otros invitados que digan algo bueno a la 4T, porque eres un chayotero y debemos de ser imparciales. Pues contéstales tú. Sí, no, pues yo soy el culpable ahí. Hoy está de muy buen pensamiento el invitado, dicen aquí en el WhatsApp. Dice que... Déjame responderle Dilo, ahí. dilo, sí. Fíjate que a mí me ha pasado mucho que los 4Ts, los más fundamentalistas pro 4T, me dicen que yo no soy 4T, o sea, que yo no soy pro 4T. Ah, bueno. Y los del otro lado me dicen que yo... Sí, a nosotros nos pasa igual. Soy un chayotero, nos dicen que somos unos chayoteros, ¿no? que ya estamos en el equipo de Lord Molécula, o luego... Sí, nos dicen de todo. Y de luego, todo, ¿verdad? Sí. Lo que Pues me encanta es cuando me dicen que Beltrones no me prestó su casa, entonces por eso no estoy de vacaciones. Me encanta este cuate que escribe casi diario. Nos dice eso. El presidente cobra 108,000 pesos y nada más se gasta 6,000 pesos. Y gasta 6 millones de pesos al mes en Palacio Nacional. ¿Qué dices de eso? A ver, eso es muy ridículo. O sea, perdón, pero pues dejó Los Pinos, que era un gasto enorme. Se fue a vivir un palacio. Sí. Ay, pero no es que se fue a vivir un palacio. Ajá. No es que construyó un palacio. Ya estaba ese palacio. Se fue al Palacio y ahora se está gastando menos, porque ya no gastas en Los Pinos. ¿Y a dónde se fue? A un departamento que está adentro de un palacio. No es que todo el palacio sea de él. Ahí trabajan un montón de personas. Cuando yo escucho esos discursos, digo, híjole, mano, ¿qué? No sé si es a propósito manipulación o desinformación e ignorancia deliberada. Con todo respeto a dice quien aquí, lo dijo. Este güey, o sea, te dicen a ti, siempre investiga a fondo los que están en contra de su 4T, pero cuando se pregunta si ya investigó sobre casos de corrupción de los que dicen ser de la 4T, ahí sí dice que no investigó a fondo. Pues sí, he investigado varios casos de corrupción dentro de la 4T. Sería bueno que y he hablado del tema Segalmex, que es una vergüenza para este gobierno. Sería buen reto que investigaran cómo y de dónde sale para los estudios del hijo del presidente en Inglaterra. ¿Por qué no investiga eso, Hernán? Te lo está diciendo. A ver, estás viendo el WhatsApp, está abierto. Pues sí, no sé, o sea, que como si no hubiera muchos hijos de muchos políticos estudiando fuera del país. ¿Por qué tendría que ser? El sueldo bajo de los funcionarios se compensa porque tienen un buen de moches. Ajá. Aquí que no yo lo de Palacio. La verdad creo que el hijo del presidente estaba expuesto a unos ataques durísimos aquí. Ajá. Y yo también, si hubiera sido su papá, lo hubiera sacado del país, porque qué culpa tiene Jesús Ernesto, que es menor de edad, enfrentar el bully ese horrible que hay en las redes sociales. Pues yo también lo hubiera mandado fuera para que el chavo esté tranquilo. Pobre, ¿el qué culpa tiene de que su papá sea presidente? ¿El qué culpa tiene de un montón de cosas, no? Dice aquí, excelente punto de vista de Hernán Gómez. Sí, ayuda a un mejor debate. Saludos, gracias. Hernán, no te salgas por la tangente. Lord Molécula es más inteligente que tú, Cárdenas. No, todo el mundo es más inteligente. Eso ya lo sabemos. Todo el mundo es más inteligente. Creo que Hernán jamás va a investigar cosas así porque se te acabaría el chayote que te da el gobierno. No, pues no. En el WhatsApp. Ahora sí no me cayó tan mal Hernán Gómez, está viendo las cosas más objetivamente. ¿Por qué lo invitas? Nada más defiende al presidente. Bueno, están llegando un friego de comentarios. El bullying, qué bueno que lleguen tantos, ¿no? Se ve que nuestro programa le está yendo bien. Está yendo muy bien, o sea, y hoy es Semana Mayor. Y eso que hoy es una semana que se supone que están de vacaciones. Me gusta mucho esta mesa. Hernán siempre lo hace objetivo y Juan Ignacio también. Le mandamos un abrazote ahí a Juan Ignacio. Te manda aquí saludos la gente. Hernán Gómez. No van a hablar de Iberladrona. Ya hablamos de Iberdrola hace rato. De hecho, también lo platicamos. Yo mejor le voy a cambiar, ya no lo soporto. Está bueno. 5571, ya se va. 5571-131337. 5571-131337. Mil gracias, querido Hernán. ¿Algo que decir, Raúl Padilla, antes de irnos? Bueno, pues fíjate que Raúl Padilla... Suicidio. Sí, es un caso bien interesante. Raúl Padilla se suicidó.
traía un pleito muy fuerte con el gobernador. Yo he escuchado también que traía un tema de depresión muy fuerte desde hace muchos años y de un cáncer en el estómago. Ahora, es un personaje apasionante, Raúl Padilla. Yo en algún momento quería escribir un libro, ¿no?, sobre él, porque me parece... Sí, porque es como una especie de cacique intelectual. Le decían que era el cacique de la cultura. Que tiene un lado muy oscuro, y por otro lado, un lado muy luminoso. O sea, sí posicionó a Guadalajara culturalmente a nivel internacional. Festival de cine. O sea, sí hizo posible, por ejemplo, la territorialización de la Universidad de Guadalajara. Creo que fue muy impresionante eso. Ciertamente también hubo y ha habido mucha corrupción y ciertamente manejó la Universidad de Guadalajara durante 30 años, pero ahí como que la pregunta que uno se hace es qué increíble que para poder, digamos, tener todas estas realizaciones en el mundo de la cultura, etcétera, necesites tener una figura así, caciquil, claro, ¿no? ¿Será necesario? ¿No será necesario? Porque mucho de lo que él hizo posible, mucho de lo que él logró en lo cultural, fue a guamazos. Sí. Entonces es un personaje bien interesante. Yo creo que está por escribirse una buena biografía de Raúl Padilla. La verdad es un personaje interesantísimo. Yo me he puesto a leer un poco sobre él. Ya lo había hecho antes, pero me parece que es de esos personajes que vale la pena estudiar mucho. Hernán, ¿te seguimos en tu red? Sí. @Hernán Gómez B de Bueno. Estoy en Facebook, donde pueden seguir todos mis contenidos en mi página, en mi fanpage. Los domingos en El Universal, aquí los miércoles, los jueves en el canal del Congreso. En La Octava también, domingos 8:30 de la noche por La Octava en YouTube. Gracias. Hernán Gómez.